Tardes, maestra. Mi nombre es Fernando C. Martínez Blázquez. Soy de la carrera de Manufactura Asistida por Computadora del 3IM13, del CC3 Estanislao Ramírez Ruiz, del turno de la mañana. Yo le explicaré un artículo y su funcionalidad, así como los tipos de plásticos, estructura, tipo de moldeo, clasificación de los plásticos y su reciclaje. ¿Qué es un plástico? Los plásticos son aquellos materiales compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura. Los plásticos son polímeros que se moldean a partir de la presión y calor. Una vez que alcanzan el estado que caracteriza a los materiales que solemos denominar como plásticos, resultan bastante resistentes a la degradación y a la vez son livianos. Ahora pasaré con su clasificación. Existen tres principalmente por, ¿qué sería? Por su estructura química, según su polaridad, según su aplicación. En la estructura química y el comportamiento frente a la temperatura, los plásticos pueden clasificarse en termoplásticos, termoestables y el estámoros. En cuanto a la polaridad, la presencia de átomos de diferente naturaleza provoca que en los enlaces covalentes los electrones se desplacen hacia el átomo más electronegativo, creando así un dipolo. Los polímeros que contienen estos átomos muy electronegativos serán compuestos polares, lo que influye en las propiedades del material. Y por último, en su aplicación se aplica a los materiales termoplásticos. Existen cuatro tipos de plásticos, principalmente plástico estándar o conmovediente. Son aquellos plásticos que se fabrican y emplean en cantidades muy grandes debido a su precio y a su buena característica en muchos aspectos. Por ejemplo, el PE, PP, el PS, el PVC y el ABC. El plástico técnico se utiliza donde se necesitan buenas propiedades estructurales de transparencia, autolubricación, resistencia a temperaturas, etcétera, como por ejemplo el PA, el POM, el PC, el PET y el PPE, PPE y el PBT. Luego le siguen plásticos especiales, son aquellos que tienen una propiedad concreta en un grado extraordinario, como por ejemplo el PMA y el teflón. Y por último, los plásticos de altas prestaciones son en su mayoría termoplásticos con una gran resistencia al calor, es decir, con una buena resistencia mecánica a altas temperaturas, concretamente a más de 150 grados Celsius, como por ejemplo el PMI, PCU, el PES, el PAS, el PPC y el LSP. Ahora pasaremos con sus tipos de moldeo. Por transferencia, este proceso se usa más con los plásticos termofijos cuando se requieren partes intricadas o de gran exactitud. Luego le sigue inyección. El moldeo por inyección es el proceso más usado por la manufactura de componentes termoplásticos. El plástico fundido se fuerza hacia la cavidad motriz de la máquina que se ha maquinado a la forma del producto deseado. Luego le sigue la extrusión. En este proceso con material granulado se alimenta la tolva forzándola luego a través de una cámara de calentamiento por medio de una rosca espiral. Luego le sigue el soplado. En este método se usa un cilindro plástico ablandado que se pone dentro del molde. Una vez está cerrado el molde, una corriente de aire o vapor es soplado por un extremo, causando el material se expanda y se llene la cavidad del molde. Y el último es la compresión. Es un proceso empleado con los plásticos termofísicos, ya que existen procesos más rápidos que los termoplásticos. Consiste en depositar ciertas cantidades de material en estado granulado o bien performado en tablas en la cavidad inferior del molde metalificado. Se calienta, calentada mediante vapor o electricidad. Existen tres tipos de reciclaje. El reciclaje mecánico se cortan las piezas de plástico en pequeños granos y se tratan de formar posterior. Reciclaje químico. Se degradan los materiales plásticos a través del calor para conseguir moléculas simples a partir de las cuales obtener otros tipos de plásticos o combustibles. El reciclaje energético convierte el plástico para un aprovechamiento energético. Por último, les explicaré un artículo y su funcionalidad. Esta es una máquina de dulces casera. Su funcionalidad es reciclar los vasos y las botellas de plástico que se suelen utilizar en los eventos o fiestas, pues con la finalidad de que ya no se desperdicie tanta botella y tanto vaso que ya no se suele usar o que se tiran por accidente y ya no los quieren usar. Este es un proceso muy simple y pues son tira dulces o cualquier otra cosa que le lleguemos a poner. Eso sería todo. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.